otros temas sin que se resuelva ninguno de los anteriores. Y de lo último que se ha hablado aquí son los acuerdos políticos, para otros son acuerdos de impunidad. Acuerdos de impunidad porque se dan entre las fuerzas que supuestamente son encontradas o de choque. Si ponemos los extremos, Partido Nacional, Partido Libre, supuestamente, pero que en la parte política se entienden. ¿Y qué es lo que vemos en ese entendimiento? ¿Cómo es posible, se pregunta usted, y no es que sea bueno, que lleguen a un acuerdo? Por un lado, cuestionando fraude, el fuerajo, al mismo tiempo acuerdos a esta distancia, acuerdos donde para mucha gente lo que finalmente hay detrás de todo esto es el hecho de no acusaciones políticas, que no se den las acusaciones políticas. Hay mucho que se puede dar, que no se pueda perseguir gente, y hoy vemos cómo con estos acuerdos que no los entendemos, porque por un lado está la mesa de diálogo, por otro lado están las Naciones Unidas, o sea, aquí es un enredo que usted no sabe finalmente de dónde va a salir, si después todo se va a licuar, porque eso es lo que le dicen, después todo se va a licuar y de ahí va a salir el bonito, la panacea de los problemas de Honduras, los problemas políticos, que va a resolver todo lo demás, donde va a ser un oasis de paz Honduras luego de que se dé un acuerdo. Hay un entendimiento, hay una crítica permanente entre los partidos, entre oposición hacia el gobierno en todos los temas, pero en política, que es donde nacen los conflictos, hay un acuerdo total en este momento, hasta el extremo que hasta el denominado fondo departamental, como lo comentábamos, los subsidios de los diputados se han reactivado con el voto total de los diputados con 12 secciones por ahí, 12 secciones que surgieron del Pino, pero de ahí eso le demuestra que hay acuerdo, que hay entendimiento. Va a haber hasta dinero, pues, así, resumámoslo, hablamos, digámoslo de la forma más clara, va a haber dinero para los diputados y todos son felices, como les recordábamos, porque no hay que olvidar que a los diputados les incrementaron el salario bajo el argumento de que desaparecía el fondo departamental y lo reactivan el fondo departamental. Esa es una forma de tenerlos a todos felices. Parece que el dinero lo compra todo o en el dinero está toda la felicidad y los problemas de Honduras se acaban. Una vez que se logran entender 3, 4 personas, que son las poderosas, que hablan en nombre de todos, hay 3, 4 personas fuertes, ellos mandan los partidos políticos. Una vez que ellos se entendieron, los demás tenemos que aceptar las cosas y verlas bonitas. So pena de que a usted le digan que es de izquierda, su pena que a usted le digan que es inadaptado, su pena que a usted le digan que es ¿cómo es que le dicen? Antisistema. Antisistema, eso se utiliza cuando usted discrepa o señala con los acuerdos que hacen 4 personas que mandan en el país. Pues eso está, han llegado a un acuerdo. El acuerdo, se está hablando de constituyentes, se está hablando de plebiscito, y vean ustedes, y todos dicen, se puede porque Mel, y siempre meten este argumento, porque Mel quiere reelegirse. Y porque Juan también, sí, Juan ya está en el poder. Juan nunca dejó el poder. Entonces, estos son los argumentos que parecen válidos. Y hemos llegado al extremo que cualquiera, en esa historia tan reciente, entre tantos audios, tantos videos que hay, ustedes van a ver a un Fernando Anduray, otrora o que cuando políticamente están fuertes, comienzan a pelear con argumentos sólidos, con tono bastante fuerte, elevado, en contra del Partido Libre. Hace algunos días atrás, por decirlo así, era la legata de si debería tener representante o no en el Tribunal Supremo Electoral, y ahora su último discurso es que no hay que olvidarse que Libre es la segunda fuerza y por tanto merece tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Escúchenlo bien. Días atrás lo negaban, ahora han reivindicado la bandera de Libre. Ahora hablan más que los mismos dirigentes de Libre para que a Libre le den un representante en el tribunal. El mismo discurso lo hemos escuchado en el señor Eval Díaz. Eval Díaz está yendo lo mismo. No hay que olvidar que Libre es la segunda fuerza y que es el partido que más cercano, el segundo en la oposición y por eso merece. Pero lo mismo pasó en el 2013.
En el 2013 pasó exactamente lo mismo. ¿Qué partido quedó en las elecciones anteriores? Supuestamente en segundo lugar. Yo supuestamente, si, es que hubo, si hay dudas, quedó libre. Ellos reclamaban el triunfo, con doña Xiomara reclamaban el triunfo y los dejaron en segundo lugar. ¿Ameritaba o no ameritaba? ¿Por qué en aquel momento hicieron todo ese enredo para que no tuviesen representante en el Tribunal Electoral? El tribunal compuesto por dos partidos, Liberal y Nacional, y por los comodines del partido de turno, porque me van a disculpar, son comodines. O sea, no vemos ahí unas posiciones dignas que usted diga, es que estos hacen la diferencia, esto le amargan la vida a los partidos tradicionales. No, son comodines. Vemos un papel de los diputados de la misma democracia cristiana, don Felicito Ávila. Yo lo siento como una sucursal del Partido Nacional, siendo tal vez lo más cariñoso que pueda ser, ¿verdad? Lo más amigable y menos pesado. Son pequeñas sucursales, son pequeñas sucursales. El Partido de Alianza Patriótica son sucursales del Partido Nacional. Pero ahora el mismo Partido Nacional es vocero para reivindicar las conquistas del Partido Libre. Entonces, vean ustedes, hay un entendimiento político, pero si es todo político, estamos bien, felices. El problema es que ese entendimiento político, donde le van a dar representantes, es porque hay un acuerdo oscuro. Puede haber un acuerdo oscuro, dicen algunos, porque hay un sector que teme que entre este mar de extradiciones se pueda ir un político o hijos de políticos, y para que no se sigan acusando, o para que los actos que se dieron de corrupción, porque aquí la historia llega hasta el 2009, la historia no quiere pasar, de ahí hay un dique que no hace ir más allá a otros gobiernos antes del 2009, y se saltan y se han quedado únicamente en el gobierno del presidente Lobo. Entonces, estos extremos se están quedando. Toda la corrupción no es ni siquiera del gobierno del presidente Lobo, toda la corrupción del país está quedando en el presidente Lobo y sus pero más cercanos colaboradores. De ahí parece que todos están descansando. Todos están descansando. Ahí se sienta toda la corrupción. Digo con lo que estamos observando, que todo lo ven en Honduras. ¿De qué hay detrás de todo esto? De una constituyente. Y por el otro lado se forma una plataforma ciudadana que nos deja en dudas. Digo en dudas porque se han dado tantos diálogos, tantas plataformas, que hoy en día en Honduras usted no sabe de qué está hablando, si todo es serio, si todo conduce a algún punto o todo es un entretenimiento en el país. El exdiputado al Congreso Nacional de la República es un profesor universitario hoy, don Efraín Díaz Arribillaga, el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, está con nosotros hoy. Él forma parte de la plataforma para que dialoguemos sobre esto, para que aclaremos puntos, porque para algunos la plataforma no es más que un instrumento, casi algunos lo ven como una extensión de la alianza política versus esos acuerdos entre estas dos fuerzas del poder. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias por atender la invitación. Bueno, Rodolfo, gracias por estar aquí en su programa Doble Vía y aquí en Radio América. Ya tenía tiempos de que no dialogábamos. Sí, de que no dialogábamos, ¿verdad? En este programa. Bueno, me parece que el tema es de actualidad frente a todo un programa que usted muy bien ha descrito, que ese es el panorama político que el país vive, ¿no? Un panorama político de división, de enfrentamiento, pero naturalmente signados, desde mi punto de vista, por una de las características más fundamentales del tradicionalismo político en Honduras, que es el establecimiento de pactos entre los partidos políticos. Y así es como se ha conducido la política, Rodolfo y pueblo hondureño que nos escucha, así se ha conducido la política en Honduras. Esa ha sido la práctica. No ha sido la práctica del diálogo, ni de los consensos mínimos. No ha sido esa práctica, sino que lo que ha sido son los pactos bajo la mesa, en un cuarto de los principales líderes, y sobre esa base se hacen los acuerdos posibles, digamos, en Honduras. Y eso es lo que está actualmente sucediendo, a pesar, como bien dice usted, de este conjunto, enjambre del diálogo político conducido o facilitado por Naciones Unidas. Es así, pues, o sea, se pretendía que el diálogo político... Perdón, primero sí, por la OEA y después entra a las Naciones Unidas. Sí, bueno, es que fíjese que el primer esfuerzo para el diálogo lo planteó la Conferencia Episcopal de Honduras en diciembre del año pasado.
la necesidad de que el diálogo fuera concebido como un mecanismo de reconciliación, porque hay heridas todavía que están abiertas, en una nación dividida, enfrentada, y entonces que el diálogo fuera conducente a buscar esa unidad. Después entonces hubo las iniciativas, tanto de don Luis Zelaya como de don Salvador Narrala, para invitar a Naciones Unidas a que fueran los mediadores. Pero por su parte, desde el Congreso Nacional, ya se estaba también paralelamente hablando de la participación de la OEA, sobre todo en el tema de las reformas electorales. Y así fue caminando el diálogo, vino una misión exploratoria de Naciones Unidas para decirnos que no había condiciones del diálogo porque los niveles de desconfianza en la sociedad hondureña eran tan grandes que era difícil poder realmente lograr lo que decíamos, esos consensos básicos que son necesarios para que el país pueda hacer adelante. Entonces, y hemos visto que después de casi 10 meses, el diálogo pues ha avanzado muy poco. Y más bien muchas de las acciones se han estado haciendo en el Congreso Nacional. Nosotros habíamos visto, y digo nosotros porque estuve participando en buscar que las partes llegaran al diálogo, de que los acuerdos del diálogo político sirvieran de base para los cambios y reformas que se requieren desde el Congreso Nacional para establecer la vinculación que, mire, que fue la preocupación de todos los actores. Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Narrala, los 4 con los cuales hablamos en aquel momento, eso es lo que planteaban, que había necesidad de ser vinculantes los acuerdos. Pero hemos llegado a un punto en que eso no se ha dado como tal. Entonces, ¿por qué surge esta iniciativa que usted nos planteaba, la Plataforma Social Ciudadana? Efectivamente, es un esfuerzo ciudadano político, tiene una clara visión política, sin embargo, desde la perspectiva ciudadana. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha estado ausente en Honduras. Todo el protagonismo lo han llevado o los políticos o los partidos políticos, pero no los ciudadanos. Los ciudadanos lo único que hacen es el día de las elecciones ir a votar más que a elegir. Y eso es todo el papel que los ciudadanos tienen en Honduras. Por eso es la situación, porque no hay una ciudadanía activa que realmente transmita los verdaderos sentimientos de la nación y de los hondureños. Yo se lo digo, Rodolfo, porque por todas las bases que voy y la gente me aborda, siempre me pregunta, dígame, ¿qué va a pasar aquí en Honduras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esas preguntas se hacen y entonces por eso es necesario que de alguna manera nos podamos nuclear los ciudadanos alrededor de una plataforma que busque una verdadera solución a la crisis política e institucional que vive el país. Porque si solo se lo dejamos a los partidos políticos, lo que va a prevalecer es exactamente lo que usted ha planteado en la introducción a este programa. Es exactamente lo mismo, es la misma política que yo he venido escuchando desde que entré al Congreso Nacional en 1982. Exactamente lo mismo, los mismos acuerdos, los mismos planteamientos. No hemos avanzado, digamos, en el fortalecimiento democrático y una visión diferente del país. Para poder ahondar, marque la diferencia. Yo entiendo, pero no se trata de si yo, que la gente comprenda cuál es la diferencia, porque para mucha gente hablar de esa plataforma es lo mismo que hablar de la alianza de oposición. Y como miran ahí al ingeniero Luis Zelaya, al ingeniero Salvador Narrala, entonces piensa que es la misma alianza. ¿Qué marca la diferencia entre las dos y el objetivo entre una y otra? Mire, en efecto, tanto Luis Zelaya como Salvador son parte de la plataforma, pero ellos lo están haciendo en su condición de ciudadanos. No lo está haciendo Luis Zelaya como presidente del Central Ejecutivo o Salvador como de su partido. Hay miembros también del Partido Liberal, pero hay otros ciudadanos que no tienen una vinculación política o no tienen un perfil político, sino que efectivamente son ciudadanos preocupados, como usted y yo, por lo que está pasando en Honduras y cuál es el futuro de nuestra nación y que tenemos que hacer algo. Que esta plataforma pueda desembocar también en un espacio político, también no lo podemos negar que puede ser así. Y tenemos que decirlo con bastante franqueza. ¿Por qué? Porque usted no ha visto, efectivamente, de que la oposición, llamada oposición acá, esté realmente organizada, ni mucho menos. Que tengan una estrategia que le permita realmente cambiar las cosas. Entonces, creo que es ahora importante que el papel de los ciudadanos pueda hacer sentido. Pero en efecto, si usted ve el manifiesto que sacamos el miércoles pasado, habla de la necesidad de la salida del actual gobernante
por ser el principal causa de la crisis, ¿verdad? Y la necesidad de una provisionalidad para que se pueda convocar anticipadamente a elecciones. Pero no es el único camino, los otros caminos que planteamos también son de carácter político en este momento, ¿verdad? Desde la perspectiva ciudadana. No lo estamos haciendo de ninguna manera como partidos políticos específicos. Ahora, miremos esto. Los problemas aquí se agrandaron, digo se agrandaron porque siempre han existido los problemas. Tampoco hay que negar que aquí los problemas han sido permanentes en el país. Pero se agrandan con la continuidad de don Juan Orlando en el poder. Sí. Ahí se agravan los problemas en nuestro país. Ahora, la plataforma va a presionar a la mesa de diálogo, la plataforma va a presionar a quién. Digo, porque quiero insistir en esto, en ese enredo. Creo que para cualquier ciudadano es un enredo. Bueno, si hay una mesa de diálogo que van a hacer propuestas, entonces esperemos la mesa de diálogo. Luego nos vienen que por otro lado se sentaron a negociar 4 poderosos y se repartieron unas instituciones y por ahí viene el oasis de paz, como señalábamos. Luego están políticos reunidos, los dirigentes de los partidos políticos en esto y una plataforma. Finalmente, ¿quién es el que va a plantear? ¿O es que todos están? Mire, recuerdo un programa de Frijol el Terrible que decía, se nombró una comisión, estaban pidiendo el salario mínimo, una comisión que va a preparar un estudio y que se va a ser entregado a otra comisión que lo va a analizar y esa comisión se lo entregará a otra comisión que hará un estudio de los 2 estudios para luego presentarlo a una gran comisión que tendrá como objetivo analizar todos los estudios para hacer una nueva comisión y comienza a hablar de un montón de comisiones, o sea, un enredo que no llega a nada, solo son más palabrerías. Entonces le digo, ¿de dónde van a salir finalmente las propuestas o la plataforma va a hacer propuestas hacia dónde? ¿Cuál sería el punto? Bueno, mire, uno de los temas, muchos de estos temas que hemos señalado en la plataforma son parte de la agenda mínima del diálogo político, porque ahí una de las mesas tocaba el tema de la reforma constitucional. Y ahí concretamente se habla de la necesidad de un plebiscito para que la población pueda expresarse alrededor si quiere o no la reelección. Y si quiere la reelección, cómo quiere la reelección. Y eso tiene que ser realizado en el año 2019. No podemos esperar hasta, digamos, que vengan las próximas elecciones. Entonces, ese tema está en el diálogo político. O sea que ese es uno de los acuerdos. Ahora, no hay acuerdo sobre eso, porque el Partido Nacional ha insistido mucho en la regulación de la reelección. Solo ayúdenme para ir esclareciendo. Cuando yo escucho esto, una pregunta que por un lado la manejan claramente, por otro lado todavía no la tienen definida cuál es la pregunta. Sí. Es decir, ¿quiere usted la reelección? Pero la reelección ya está. Por las buenas, por las malas, ¿hay una reelección o hay una continuidad en el poder? O sea, ¿qué significa la pregunta? ¿Significa, damos esto por hecho, aquí no pasó nada, santas pajos y ahora reelijas el que quiera? ¿Así lo debemos de entender esto? No, definitivamente no, porque esta reelección fue totalmente ilegal, porque la sala de lo constitucional de la Corte no tenía competencias para definir eso tal como está. Tampoco modificó los artículos pétreos que prohíben la reelección. O sea, eso no se modificó. Lo que pasa es que aquí se esgrimió el tema de cosa juzgada. Esa es una de las cosas que he escuchado, ¿verdad? Usted lo ha escuchado también. Claro, claro. Cosa juzgada, o sea, que eso, como dicen... 2 cortes, aunque las 2 cortes sean lo mismo. Sí, exacto. Entonces, pero eso no podemos permitirlo nosotros, porque ese es un rompimiento del orden constitucional. Lo mismo que pasó en el 2009. Lo que pasa es que en otro contexto y con otras características. Y fíjese que la reelección ha estado presente en todas las crisis políticas que el país ha tenido. La de 1985. La del 2009 y ahora la del 2017. Entonces, debemos hacer de una vez por todas una definición de eso. Y yo no creo que eso esté en manos de los políticos. Tenemos que ser nosotros los hondureños, los ciudadanos, y por eso nosotros le hemos planteado. Por eso, puede ser también una salida negociada del presidente. La pregunta, pero sí. Pero la pregunta tendría que ser, no sé, no está definida, como decía, porque unos manejan una. ¿Quiere o no la reelección o quiere o no constituyente? Bueno, es que ese es otro tema. Mire, para mí es otro tema. El matrimonio que hay ahorita, la luna de miel entre el Partido Nacional y el Partido Libre,
va orientada a una constituyente. Que Sí, esto está en la le voy a, esa le es la- voy, le la voy a, luna de le miel voy a ahorita. contar a usted la reunión que tuvimos en ese tiempo como parte de la Junta Convocantes con don Juan Orlando Hernández, 2 días antes de su toma de posesión. Ahí nos planteó él el tema de la constituyente, pero que no estaba de acuerdo en una constituyente de carácter originario, sino que, no sé cómo es que le llaman, tienen otro nombre. O sea, Sí, me escapa a mí. sí, no sé cómo le llaman, ahorita también se me escapa. Entonces, claro, el tema de la constituyente es otro tema, Rodolfo, que divide a la sociedad hondureña. La dividió en el 2009 y ahora igualmente eso es otro tema. Entonces, que los partidos políticos se pongan de acuerdo para eso, no, para mí no significa necesariamente que el pueblo tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces, hay que consultarlo al pueblo Constituyente hondureño. derivada, gracias a la persona La constituyente derivada. originaria y derivada. Muchas gracias, muy Exactamente. amable la persona que me escribió. Entonces, el presidente, don Juan Orlando Hernández, presidente en ese momento, nos manifestó que él podría estar de acuerdo en una constituyente derivada, no originaria, que es el planteamiento que Libre siempre ha mantenido. Entonces, como ve, ha estado en el tapete de la discusión. No es que no ha estado, pero ahora, claro, el principal proponente de eso ha sido Libre, especialmente. O sea, él ha mantenido esa posición. Entonces, por eso no es de extrañar entonces que se vaya a consultar si la gente quiere una constituyente o no. Bueno, esos son para mí temas que yo digo nos vuelven a dividir, pero si efectivamente en el plebiscito se puede, digamos, consultar a la gente la constituyente, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa después? Sí, ¿qué es lo que viene después? ¿Verdad? Porque tiene que haber como una provisionalidad para todas estas cosas. Entonces, Sí, perdón, pero la pregunta que le hacía acá decía, si esa fuese la pregunta, ¿quiere reelección o no? ¿Qué significa? ¿Significa el perdón? ¿Esta administración se da por válida? ¿Se olvida todo lo que pasó? ¿O qué? ¿O cómo la entendemos? ¿Quiere una reelección que estamos hablando a futuro, pero cómo se toma lo actual? Pues lo actual que es un hecho, es una cuestión real. Puede ser ilegal, pero es real, porque el señor está en el poder. Sí, bueno, mire, si hay un plebiscito y el plebiscito dice que sí quiere reelección, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo la quiere? ¿Continua o alterna una sola vez? Y eso no es lo que les corresponde a los diputados, porque es reglamentar. No, Pasarían a reglamentarla, ¿no? no, porque no, Porque eso es lo que discuten ellos, que se debe de sí, reglamentar. pero no, esa es la posición que ha mantenido el Partido Nacional y fue, y lo vuelvo a decir, de esa reunión que tuvimos con Juan Orlando Hernández, eso fue lo que él planteó, la necesidad de regular la reelección. No es realmente de si es válida o no la reelección. Entonces, ese es un tema central que por eso afecta a todo el orden jurídico y constitucional del país. Entonces, yo creo que en eso sí es válido lo de la consulta del plebiscito. A mí no me parece que debe estar de manera simultánea. Yo pienso que tiene que ser una consulta posterior sobre el tema de la constituyente. Yo siempre me pregunto, Rodolfo, yo no sé si ustedes han hecho esta misma pregunta, ¿por qué necesitamos una constituyente? ¿Por qué necesitamos reformar la constitución? Si ni siquiera podemos hacer cumplir la que tenemos. ¿Sí? Y vamos a seguir, digamos, hablando de esto y hablando de esto cuando realmente el país requiere de otra cosa. El país requiere de un rumbo diferente. Requiere gobiernos honestos, gobiernos que funcionen para la gente, nos resuelvan los problemas que el país tiene. Para mí, ¿sabe qué es lo que se necesita el país? Políticas públicas que realmente aborden los grandes problemas que Honduras tiene. El problema de educación, el problema de salud, el problema del crecimiento de nuestra economía, como generación de mayor empleo. Esos son los grandes temas que el país necesita. A mí me parece que reformar decidir una constituyente, ¿para qué? ¿Va a ser una nueva constitución? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad? O sea, yo mira, y aquí habla de sinceramente... constituyente única y exclusivamente porque la forma de gobierno para quitar esa piedrita que está ahí de la reelección. Ese es el tema. Lo Sí. demás, eso es. Entonces, por eso mejor nos masturbamos la vida. consultemos al pueblo, que es el único que puede reformar eso, ¿verdad? A través de una constituyente, pero a través de un plebiscito. Hoy el Partido Nacional y todas las fuerzas que en un momento se pusieron camisetas blancas en el país para decir que defendían la Constitución, Sí, así es. hoy todos, y digo, comienzo por el Partido Nacional porque hay un discurso de don Juan Orlando que hablaba de esto cuando estaba en el Comité Central, Sí. cuando no era presidente,
todas esas fuerzas, junto con empresarios, están necios con una constituyente, Sí, están necios con una constituyente, y entonces, con los años, vienen a darle toda la razón a don Manuel Zelaya Rosales. sí, Vienen a sí, decir que don Manuel Zelaya Rosales finalmente sí. nunca había Lo que era mentido. malo, lo que era malo antes, Es que ahora es bueno, hay que ¿verdad? decirlo sin temor. Sí, Nos están diciendo que don Manuel Zelaya Rosales siempre tuvo la razón. Eso es lo sí, que nos están diciendo, a final de sí. cuentas. Sí, y ese me parece que es como el doble rasero, ¿verdad? Sí, sí, sí. El doble rasero de la política nuestra y de muchos empresarios que juegan Malabaristas, hacen. malabaristas, ¿verdad? Que juegan con los intereses del país. ¿Por Así qué? es. Porque ellos son los grandes beneficiarios de esto. ¿Verdad? Ujú. No lo podemos, digamos, negar. Entonces, el pueblo no gana, ellos ganan, el pueblo no. Sí. Decir, ¿verdad? Entonces, yo digo, ha llegado un momento, Rodolfo, y esto se lo digo con bastante honestidad, pensando, digamos, en el futuro de nuestro país. Yo no creo que podemos seguir ya con esos mismos caminos. Llámese como se llame, ¿verdad? El doble juego, el engaño, la mentira, la demagogia, el populismo encubierto por muchas cosas, lo único que hace es entrampar al país, estancar al país, cuando Honduras realmente necesita unos nuevos liderazgos. Yo digo esos nuevos liderazgos en los diferentes partidos políticos. En el Partido Nacional, yo he dicho, el Partido Nacional requiere también una renovación. Eh, no unas caras ahí que se ven jóvenes, sino que realmente Ujú. renovación de pensamiento en el Partido Nacional, ¿verdad? Renovación. Muy bien, renovar. No, no, no significa cambio de argolla. No significa Cambio cambio de de argolla, argolla. cambio de mandaderos. Sí, Porque a veces aquí tenemos gente que hace un papel de mandaderos y no de pensantes. así es, exactamente. Entonces, es una Y yo realidad. estoy convencido, Rodri, y lo puedo decir aquí, que yo creo que hay muchos nacionalistas que no están de acuerdo con lo que está pasando en el país. Yo creo que eso es una realidad también. Lo mismo pasa con los miembros del Partido Liberal y los miembros de Libre y otros partidos políticos. A mí me dolió mucho, pero usted tenía toda la razón al de referirse a la democracia cristiana como una sucursal del Partido Nacional. Yo lo Es muy lamento cierto, es muy cierto. Me dolió, se lo digo, pero acepto que esa es la realidad, ¿verdad? para la gente en la historia, le voy Sí, a decir que yo ni siquiera estaba en el periodismo, pero le llevaba una secuencia, el que trae, que le gusta un poco esta cuestión, que usted fue el único diputado en aquellos momentos en que las cuestiones militares, los militares aquí había, los militares eran los todopoderosos y se elegía un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mandaban una terna única y exclusivamente con un protocolo porque ahí sabía quién era el jefe y había exclusivamente los diputados votar con un protocolo. Todo el mundo sabía de antemano quién era el es jefe y correcto. recuerdo que usted en el caso del momento fuerte de Álvarez Martínez se opuso. Así es. Hago la reseña no por elogiarlo ni nada de No, eso de en la ninguna historia, manera es para le hablar del agradezco. partido que representaba, Sí, porque así usted es. representaba la democracia cristiana. La democracia cristiana es un comodín del Partido Nacional hoy en día. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Fíjese, a pesar de que en aquel entonces éramos como la reserva moral, hoy ya perdimos hasta eso, ¿verdad? Yo ya no estoy oficialmente dentro del partido, sigo siendo demócrata cristiano porque Ya lo habían creo, expulsado. sí, ya me sacaron, en el 2010 me sacaron. Ah, sí, 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 recordamos sí, eso. ¿verdad? Pero con lo que le quiero decir es de que la necesidad de la renovación de los partidos políticos, incluyendo Libre, porque ¿qué pasa con Libre? Que es un partido progresista, de cambio, dirigido como un partido tradicional, ¿verdad? Ujú. Entonces estamos frente a una situación en que confluyen el caudillismo, el tradicionalismo político, la componenda política, todas las Usted conoce prácticas. la historia mejor que yo. Sí, Y yo veo el Partido Libre con el respeto para esas generaciones nuevas, románticas y que se nutren por lo actual y nunca leyeron la historia o no la conocieron. Yo veo al Partido Libre, ni más ni menos, el Partido Liberal con la LIPO. ¿Se acuerda? La LIPO, la sí, parte de sí, 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 izquierda, sí, sí, la sí. izquierda versus la derecha en el partido, porque a la hora de la hora, unas cosas son los cantos ideológicos y otras cosas cuando están las conveniencias y que se Sí, ponen de acuerdo. Los mismos acuerdos que se dieron antes se están dando hoy en día en materia sí, política. pero yo creo, para salvar esto, de que yo pienso que en Libre hay muchos sectores, mucha gente que tiene otro pensamiento.
y tiene un pensamiento progresista, un pensamiento de cambio para el país, que eso es lo que siempre fue libre o debió haber sido libre. Yo digo, el sector progresista que estaba en el Partido Liberal se pasó a libre. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal cayó en manos del grupo oscuro, conservador, ¿verdad? Pero ayúdenme en eso. Muy bien. Uh-huh. Usted dice, en el Partido Libre hay gente con ese pensamiento liberal en el sentido amplio de la palabra, no de partido. Y con otro pensamiento, lo mismo tiene el Partido Liberal. Usted no me va a negar que el Partido Liberal, el Partido Libre y el mismo Partido Nacional tienen una sola persona que es la que define, la que da la orden. O sea, no importa quién esté, porque todos le tienen miedo a una sola persona. Y lo que diga esa persona, están los arrastrados. Sí. Es un término bien pesado, pero tampoco veo por qué hay que endulzarlo. Sí. Los que agachan la cabeza por temor y por conveniencia, con tal que estén bien no les importa. En el Partido Liberal no piensan libremente porque la mayoría están sujetos a una orden. Sí. Y libre, todos sabemos que depende de don Manuel Zelaya. Lo que diga el expresidente Manuel Zelaya es determinante. Sí, no es que es una junta directiva. Es como decir que, me voy a un ejemplo ridículo, decir que en el Olimpia va a haber una revolución. No, hombre, lo que diga la familia. Don Rafael, si ya está enfermo, le dejó ahí. El Olimpia es la familia Ferrari. Sencillamente es don Rafael. Y los demás solo son ahí adornos decorativos, ni siquiera para decorar. No, es cierto. No, eso es lo que usted está diciendo, es muy cierto. Y bueno, por eso le decía yo de que el Partido Libre está siendo conducido como un partido tradicional, desde mi punto de vista, con las mismas prácticas. Eso es una crítica, pero es una crítica sana. Pero le puedo decir que adentro del Partido Libre no todos comparten eso. Lo que pasa es que los niveles de disidencia en los partidos tradicionales es bien difícil ser un disidente en los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque si no te echan toda la maquinaria, ¿verdad? Contra ti. ¿Qué es lo que están haciendo con el ingeniero Luis Zelaya en el Partido Liberal? ¿Verdad? Toda esa pantomina que están haciendo para frenarlo, para cambiarlo, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Quiero solo compartir con usted una anécdota de un querido diputado dentro del Partido Liberal cuando yo estaba en el Congreso. Y entonces me dijo, mira, Efraín, usted está muy joven, en aquel entonces, ¿va? Y me dice, usted tiene que aprender algo en política, que hay veces que hay que agachar la cabeza. Eso me dijo. Entonces eso, digo yo, bueno, si esa es la realidad de nuestra política, ¿verdad? El hecho de que usted tenga que agachar la cabeza para poder seguir ahí. Y ese, por ejemplo, eso del fondo ese departamental, a mí me parece una vergüenza. Pero fíjate, o sea, déjeme decirle algo. Lo que le faltó decir a la persona o entender el mensaje es, hay veces que hay que agachar la cabeza, no es que hay que agacharla siempre. Sí, no, eso es correcto. Hay quienes lo agachan siempre. Sí. Y no se atreven a levantar ni siquiera la mirada. Sí, entonces nosotros queremos, volviendo a lo de la plataforma, es cómo podemos adecentar la política en Honduras. ¿Cómo podemos cambiar lo que Honduras ha estado pasando? Entonces quiero que eso tiene que venir para mí desde los ciudadanos. Solo perdónenme, lo estoy interrumpiendo, pero es que me decía aquí Wilson, me comentaba nuestro compañero, hay una convergencia contra el continuismo, plataforma ciudadana ideológica izquierda, plataforma ciudadana de derecha. Hay dos. Para un pueblo, digo, para un sector de la población que se mantiene al margen, que solo escucha, yo creo que hay que ser un enredo. Bueno, ¿cuál es la que? Hay una de izquierda, hay una de derecha. No, fíjese que yo siempre estoy bien opuestos a esos etiquetados de izquierda, sí, de izquierda y de derecha. Yo me imagino que Wilson, el que mandó eso, se refiere a la plataforma donde está casi muy predominantemente ASJ, ¿verdad? Es decir, creo que a eso se refiere él. Claro, el problema de ellos es que tienen muchas proximidades con el actual mandatario, ¿verdad? Y de alguna manera u otra son defensores oficiosos del régimen, aunque hay veces aparecen con algunas posiciones que parecen críticas. Esta otra plataforma no tenemos un denominador político determinado, porque ahí convergen de diferentes sectores, ¿verdad? Inclusive hay un sector que viene de la iglesia evangélica que está ahí, otros vienen del sector académico. De la iglesia evangélica
Pero fuera de la cúpula, porque fuera de la la cúpula. cúpula de la iglesia evangélica ahí es pro gobierno, ha Sí, estado en no, todas las no, posiciones no, no, no oficiales. tiene nada que ver con la cúpula, digamos, ahí de la delegación, sino que están ahí como comprometidos, digamos, en eso. Entonces, hay muchos sectores que están agrupados en eso. Ya usted vio también el doctor Ramón Custodio también, nos acompañó, digamos, el miércoles. Mucha gente puede también decir, la crítica al doctor Custodio, pero es un hombre valioso para el país. O sea, Claro. no hay ninguna duda de eso. Como eso, entonces quisiéramos que muchos se sumaran a esto, porque lo que Honduras necesita es que nosotros empecemos a creer en algo. Yo les decía, Rodolfo, cuando estábamos lanzando esto, que uno de los puntos más importantes de la plataforma es enviar al pueblo hondureño un mensaje de esperanza, de que no todo está perdido, de que no debe prevalecer en nosotros la desesperanza o la falta de credibilidad, sino que tenemos posibilidades de cambiar, pero nosotros tenemos que hacer ese cambio. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Yo creo que la plataforma podrá tener muchos defectos y es válido, digamos, muchas de las cosas que usted nos ha dicho respecto al tinte político, pero creo que hay una diversidad de personas que estamos ahí. No todos pertenecemos a X, Y, Z, pero no estamos ahí como partidos políticos, no, sino que lo estamos como ciudadanos que queremos impulsar una agenda política no partidaria. Es una agenda política no partidaria. Ahora, yo entiendo y entiendo la buena intención. Usted dice un mensaje de optimismo al pueblo hondureño. Sí. Yo no es que quiera ser negativo, no es que quiera ser que todo lo vea malo, veo la realidad y aunque se me cuestione, yo trato de ver la realidad, digo, pero optimismo en qué, ¿cómo va a prevalecer una plataforma con sus ideas? Y quiero volver al mismo punto. Está demostrado en este país, está demostrado, no podemos cegarnos, que en este país hay 4 o 5 personas que eligen todo, Sí. que deciden por todos. Sí. Esa plataforma puede estar llena de buenos ciudadanos, gente con buen pensamiento, gente que quiere a Honduras. Pueden ser una gran mayoría, pero creo que me fui mucho a decir 5 personas. Habrá 3, 4 personas. El presidente de turno, digo el de turno porque siempre va a ser el presidente que esté de turno. Sí. Y 3, 4 personas son los que mandan en este país. ¿Y usted cree, don Rodolfo, que debemos resignarnos a eso? No deberíamos de resignar, pero no. O sea, no mire, veo... yo he estado en esto casi desde el 82, impulsando cambios de diferente manera, luchando. Si hubiera perdido la esperanza, hace tiempos que me hubiera apartado de todo esto. Fíjese, ¿sabe? Le voy a adoptar otra anécdota que me contaron mis compañeros de Congreso cuando yo estaba en el Congreso. Y yo les decía, ¿por qué no me apoyan? Entonces me decían, bueno, si te apoyamos nos cortan la cabeza. Y segundo, que queremos desmoralizarte. O sea, lo que ellos querían era desmoralizarme. O sea, que yo dejara de pelear, que dejara de luchar. Y yo creo que nosotros no podemos arrear las banderas. Yo digo que hay que continuar. Si es una causa justa, debemos procurar la mayor parte de los hondureños, que creo que sí, que podemos converger en un espacio distinto. La Honduras que todos anhelamos, la Honduras de la esperanza, el nuevo camino para nuestro país. Sí, yo veo, por ejemplo, todo eso de las caravanas y los inmigrantes, cómo se arriesgan tanto, inclusive su vida y la de sus familiares, buscando un supuesto, digamos, sueño americano, cuando nosotros, el país, podemos hacerlo. O sea, los hondureños debemos realmente cambiar a Honduras. Nadie nos los va a cambiar, ni los gringos, ni la Unión Europea, ninguno de esos, ni la OEA, ni la ONU, ninguno, solo nosotros. Solo nosotros. Y por eso es que nosotros hemos estado en este esfuerzo. Es importante que personas como usted puedan señalarnos los vacíos que se encuentran ahí, lo que nos hace falta, lo que podría ser. Pero yo digo que todos estamos de alguna manera actuando con buena fe, al menos eso es lo que yo he visto hasta ahora. Es que me decía Wilson que es que la otra plataforma es donde está don Carlos H. Reyes, doña Berta Oliva, el padre Melo. Ellos se llaman Convergencia. Sí, es cierto, sí, es cierto, tiene toda la razón, sí. Bueno, a mí me cuesta catalogarlo solo de izquierda, ¿verdad? Porque, bueno, claro, son... Pero pareciera que todos en algún momento es
el fuera jo. Lo que más se ha vendido en Honduras es el fuera jo, y el fuera jo y el ojo camina y camina y al paso. Usted me dice, una consulta que podría ser ya por el 2019, estamos de que el gobierno termina prácticamente. Sí, sí, porque nosotros decimos, mire, una vez yo le escuché al doctor Enrique Aguilar hace rato, algo que me pareció muy oportuno de su parte, y debo decirlo porque fue él quien lo planteó, que lo propio en el caso de don Juan Orlando Hernández es que él pudiera salir, porque el problema es él, principalmente, no, no solo él, claro, yo también tengo que hacer esa aclaración, no solo él, ¿verdad? Sino que para abrir las posibilidades de una salida negociada que permita encontrarle una salida que sea aceptable a los diferentes sectores y sobre todo pensando en el futuro del país. Permita preguntarle Sí. directamente, ¿eso es utópico o es real? O sea, Bueno, le digo, yo creo que ¿dónde le miraría? Es que hay una cuestión cuando alguien se siente acorralado o alguien está consciente, porque hay caraduras también, pero cuando usted está consciente y dice, bueno, aquí no va a haber de otra. El caso Nixon, decíamos que sí, tenía que decir, me tengo que ir o las cosas se ponen peor, en mi sí. caso, y tener que renunciar aunque no quisiera. Entonces digo, ¿hasta dónde esa salida es real o hasta dónde es utópica? Bueno, mire, en el caso de Nixon los acontecimientos lo llevaron a Lo salir, llevaron, correcto. ¿verdad? Ujú. Entonces, eso mismo puede pasar aquí. Los acontecimientos lo pueden llevar a ese punto, que la única salida es su salida. Y eso puede darse, ¿por qué no? Pero eso no puede darse en el vacío. No es no porque yo voy a renunciar, conociendo quizás su personalidad, va a decir por qué voy a renunciar, Ujú. ¿verdad? Eso es perfectamente entendible y humanamente también, desde el punto de vista, en los zapatos de él. Así es. Yo soy yo y mis circunstancias, Luis. Sí, soy yo como decía Ortega y Sí, Gasset. Ortega y Ortega Gasset, y Gasset correcto. decía, yo soy yo y mis circunstancias. Sí, correcto. O como dijo el rey de Francia, Luis XV, Ujú. después de mí el diluvio, Sí. ¿verdad? Y quizás eso es lo que está pensando él, después de mí el diluvio, que se friegan todos. No, de repente los acontecimientos sociales, económicos, políticos, internacionales pueden generar una situación que obligue, digamos, a una salida honrosa del país y a él en lo particular. ¿Verdad? Porque, mire, yo quiero aclarar algo, Rodolfo, yo no tengo ningún personalismo, nada en contra de don Juan Orlando Hernández, ¿verdad? En lo personal. Debo decir, no lo estoy haciendo de una manera con un personalismo, no, de ninguna manera u Claro, no otra. hay que ver las cosas de me cae mal, me cae bien. Se trata Sí, de la ley, de la de lo ley, del real. cumplimiento de la ley, de la institucionalidad del país, del Estado de Derecho, la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. Bueno, todas estas cosas que creo yo que están en, en lo que los hondureños, yo digo, la mayoría silenciosa, que está insatisfecho con todo lo que pasa en Honduras actualmente, pero que requieren una salida. Y yo estoy en esto, y muchos otros están en esto, para encontrar una salida pacífica, una salida beneficiosa para el país, una salida esperanzadora, que al final podamos ver una luz al final del túnel, que Honduras tiene posibilidades en el futuro. Eso es lo que yo quisiera. Y si usted me quiere decir es un poco de utopía, bueno, yo digo que las utopías al final se pueden convertir en realidades. Claro, yo hago Y la pregunta. sí, no, Basándome en la realidad, tío, yo lo miro. no, y Como usted le digo, tiene pues, toda la razón. cualquiera dice, Yo yo la lo veo acepto, imposible. yo la acepto como válida, porque efectivamente es correcta la En interrogante que este usted me momento se hace. mira como Sí, sí, imposible eso. pero yo siempre traigo el ejemplo de Lincoln, Sí. ¿verdad? Que ese fue el segundo gran fundador de los Estados Unidos. En tiempos de la guerra civil, él decía, si para preservar la unión tengo que abolir la esclavitud, la voy a abolir. Pero si para preservar la unión necesito no abolirla, no la voy a abolir. Entonces, ese pensamiento de ese hombre, un gran estadista para mí, tenía una clara visión de hacia dónde el país tenía que llevar él, ¿verdad? Y ese cambio fue fundamental para ese país. Entonces, hay veces que en los países requieren audacia y decisiones que parecen un sueño, pero que de alguna manera nosotros debemos construir el sueño sobre la base de querer una realidad
diferente para nuestros hijos, nuestros nietos, el país diferente. No ha surgido un Moisés que libere al pueblo. Sí, así es aquel que dijo, ¿verdad? Como dijo Moisés, he visto la tierra prometida, ¿verdad? Sí. Desde lejos. O lo dijo Martin Luther King igual, sí. ¿verdad? Sí. Le mandaron las plagas y no entendió, ¿querés más? Liberar al pueblo. El éxodo ya se dio. Con Moisés o sin Moisés, el éxodo ya se dio. Con campañas tan horribles, yo miro campañas horribles, lo digo así, moleste o no moleste es lo de menos, porque usted decía, mire, lo de las caravanas. Nosotros tenemos presencia con Manuel allá, vamos describiendo, otros medios lo han hecho, hablan de 5.000 personas, de 6.000. El gobierno le está diciendo a usted que los migrantes mienten, que algunos líderes mienten, que ya regresaron 6, que ya regresaron 8.000. Cuando el gobierno está jugando con esas cifras, entonces no está reconociendo que entonces cuántos se han ido. Exacto, es correcto. El gobierno está aceptando entonces que se han ido más de casi 20.000 personas. Sí. Porque hay otras caravanas que están más atrás. Entonces el gobierno dice, si ya regresaron 7 y tiene 5 allá en la primera y hay otros 3 por allá, el gobierno está reconociendo que aquí sobrepasan. Solo para endulzar un poco eso, que es una realidad y que verla no debería ser un pecado. No debería ser un pecado, ni criminalizar, digamos, al migrante que se va. ¿Sabe por qué, Rodolfo? Y esto no es nuevo. Desde antes, todos los gobiernos anteriores, igual, han visto la migración solo como remesas. ¿Como remesas? Como remesas. No han visto el sentido humano. Y no es un éxito hablar de las remesas. ¿Qué son las remesas? El gobierno recibe tan... Cuando usted celebra la remesa, está celebrando que los hondureños se vayan. Exactamente. Sí. No, y de hecho usted veía que... Es como los vividores que quieren que su equipo pierda porque el negocio ya no es jugar bonito, ganar campeonatos, sino que vender jugadores. Sí, es correcto. Vuelvo al fútbol. Pero es una buena comparación. Es una buena comparación, ¿verdad? Entonces, ya esas remesas no siempre van a estar ahí. Y lo que le volvemos a decir. Entonces es necesario políticas y estrategias de desarrollo que permitan generar los motores de desarrollo que nos den un crecimiento suficiente de nuestra economía. ¿Para qué? Ofrecer oportunidades para nuestra gente, disminuir las grandes desigualdades que el país tiene, que están en el fondo de la crisis que el país tiene, como el tema de la corrupción, ¿verdad? Ahora, le voy a hacer una pregunta, y disculpe, lo interrumpe, están aprovechando al máximo. Una pregunta que tiene una base especulativa. Y digo especulativa porque hasta que no estén las voces oficiales, no queda más que ser especulativa, de cafetín, de pasillos, como dicen. En esto dice usted una salida decorosa de don Juan Orlando, otros dicen el fuera, otros dicen el plebiscito se va o no se va, bueno. Y hay versiones en la calle. Versiones. Una, don Juan está aquí porque los gringos así lo quieren, porque les conviene, por su seguridad, por el narcotráfico, y ellos lo sostienen a cualquier costo, porque les interesa el tema de la extradición. O sea, a los gringos no les importa lo que pasa acá, lo que quieren es tener aquí una persona que les ayude con eso y don Juan les está cumpliendo el papel. Y la otra versión, que ya no lo quieren. Que ya no lo quieren. Ahora sí quieren buscar cómo se vaya y que los mismos gringos les organizan. Las dos tendrían alguna lógica y al mismo tiempo no, porque digo, cuando los gringos quieren algo, lo hacen. Si tampoco no somos un país que le dé un dolor de cabeza a los Estados Unidos, si así fuera. Ni somos Venezuela con petróleo, para decir el menor de los casos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál de las versiones? Mire, la primera versión le puedo decir que es cierta, porque en una plática en la cual estuvimos el padre Germán Cálix y don Olman Valladares, con el representante del Departamento de Estado en el mes de febrero, él nos dijo exactamente eso. O sea que Juan Orlando debería quedarse. O sea, que nada de revisar las elecciones, si hubo fraude o no hubo fraude, para eso existe un tribunal, que es el organismo competente para declarar electos al presidente, a los diputados, y que eso había que respetar esa institucionalidad. Eso no lo dijeron así. O sea, no nos dieron la garantía de que él iba a permanecer acá, sino que había, y fue otro elemento, le voy a dar ese elemento y otro más, que había que generar unas reglas del juego. Estoy hablando de reglas del juego, reformas a la ley electoral para que no se volvieran a presentar los mismos problemas del 2013 y el 2017. O sea que requería un cambio fundamental en los organismos electorales y también en la ley electoral, una nueva ley electoral. Y después, el combate a la corrupción.
que por eso estaban dispuestos a apoyar a la Masi y dejar al actual fiscal. Eso no nos dijeron a nosotros. Ahí le puedo decir que esa es la realidad. Y que se lo dijeron a ustedes, está cumplido. Está cumpliendo. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo y por eso fue, claro. Aunque la Maxi se ha quedado muy corta en los casitos. ¿Verdad? Sí, pero bueno, hay algunas cosas que están ahí, ¿verdad? Y bueno, ya lo otro, la segunda parte, sí. Si ya los gringos ahora es que ya no lo quieren. Bueno, mire, he escuchado también, igual que usted, distintas versiones de personas que se han reunido dentro de la embajada, ¿verdad? A mí siempre no me gusta ese término de la embajada porque nos da un sentido de dependencia, pero bueno, de alguna manera u otra quizás es una realidad de que hay cierto descontento, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, ellos ven el tema migratorio como un tema de seguridad. Y este problema que ha tenido con eso de las caravanas como que ha exacerbado, digamos, los temores que hay sobre el tema migratorio. Y que de alguna manera u otra están ahí, pero que Perdóneme, muy bien, y usted lo está señalando ahí. Ellos estarían ya incómodos por las caravanas, que son ya un peligro para ellos, pero al mismo tiempo, especulo con esto, los está haciendo ver la realidad. Que no es que solo lo dejaron, que efectivamente sí en Honduras no todo es bonito como las cifras que cuenta el gobierno. Que hay o el Fondo Monetario, o el Banco Mundial. Que todo está creciendo. No, esa es una realidad. Está haciendo ver una realidad que no contaban con ella. Entonces, mire, y vuelvo a decir, no, esto no me consta a mí, sino que hemos sido informados que lo que pasa es que quieren, bueno, y si él no está, ¿quién? ¿Cuál es la opción? ¿Verdad? Es decir, porque hay que pensar en una opción. Si él se va, por cualquier razón que se fuera, entonces, ¿cuál es el proceso, digamos, que se puede hacer? Bueno, vamos a hacer lo que esté en la Constitución o la necesidad de un gobierno provisional a través de un acuerdo político que permita la transición hacia, digamos, un nuevo gobierno. Bueno, démosle usted, ante una eventual renuncia o una hipotética o una ilusoria renuncia del mandatario de acuerdo a ley, si tomamos las elecciones como válidas, entonces para eso están los designados. Tendrían que elegir un designado. De no aceptar ninguno, tendría que ser el presidente del Congreso. De no aceptar el presidente del Congreso, tendría que ser el ministro de Gobernación. Esa es la salida lógica. O sea, es decir, es correcto. ¿Quién se queda? No, legalmente ya hay un camino quién se quede en la presidencia. Claro, eso es el camino que deberíamos seguir, pero el problema que eso... Sería no reconocer que las elecciones las ganó el Partido Nacional, entonces. Bueno, bueno, en realidad que de alguna manera u otra eso estaba, digamos, en el tema también del diálogo, el problema del fraude, si hubo fraude o no hubo fraude, si esto salió por acá, por allá, eso está, digamos, en eso. Entonces, lo que digo es que la búsqueda de un gobierno provisional es que evitaría nuevamente el enfrentamiento. No quiere decir que el partido de gobierno no pueda ser parte de ese gobierno provisional, como yo lo veo, ¿verdad? O sea, porque no se puede desconocer que hay un Congreso que domina el Partido Nacional, una Corte que también la domina. Entonces, ¿por qué no lo resumimos? Que todo lo domina el Partido Nacional. Sí, es correcto. No, es correcto. Y no soy pesado. Dios, dígame que domina alguien de la oposición. Todo está controlado. Y el yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, si todo lo domina el Partido Nacional. Sí. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos también en el país, ¿verdad? Ya vimos en las elecciones de Estados Unidos cómo el pueblo norteamericano pudo balancear, ¿verdad?, el poder. Es decir, dándole a los demócratas la Cámara de Representantes y manteniendo a los republicanos en el Senado. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que sucede es que los pesos y los balances se dan en una democracia. Y eso es lo que no tenemos aquí en Honduras. Tenemos un gobierno de una persona, desafortunadamente. Y a mí me da risa. Y qué bien, y usted lo está señalando. Eso es lo que tenemos en Honduras. Algunos analistas, críticos e editorialistas se inspiran en ese contrapeso, las balanzas en los Estados Unidos. Pero en Honduras, en Honduras se quedan callados, en Honduras elogian la concentración de poder. Es increíble. Como también el tema del mercado, ¿verdad? El mercado no solo funciona para unos pocos, pero no funciona para la mayoría de los hondureños. Entonces digo, como dice usted, puede ser, yo diría, una salida negociada, decorosa,
vaya, si es que renunciar no significa, vaya, como el Papa Benedicto, ¿verdad? Se dio cuenta que el problema de la iglesia lo rebasaba a él y que ya no podía seguir ahí y tomó una decisión que por siglos no se había dado en la iglesia y renuncia. La dignidad. La dignidad. La dignidad de Ratzinger, es decir, cosas oscuras, cosas que no se puede cambiar, mejor. Entonces permite una salida saludable para la iglesia. Espero que así sea con el Papa Francisco, como también se puede dar en eso. El mismo caso de Nixon, se vio forzado antes de ir al juicio político, mejor renuncia por el bien de la nación. ¿Verdad? Yo creo que ahí es que está, Nixon, digamos, por el bien de la nación, pero más por él en el fondo. Bueno, y aquí podría pasar por el bien de la nación, pero más por el bien de evitar. Bueno, como en esto, volviendo a las negociaciones, no todo es posible. De repente hay que buscar salidas negociadas honrosas que permitan realmente un nuevo camino para el país. Digo, estamos quizás en un momento que hay que irlo construyendo, ¿verdad? Pero haciéndolo con seriedad, sin revanchismos, sin, digamos, entrar en ese juego que ya de insultos o tras insultos o mentiras que muchas veces nos ha enturbiado toda la política hondureña y de repente allanar el camino para una nueva del nación. circo, que es el que nos entretiene en el país, el discurso del circo, porque tienen ahí unos bocones especiales todos, digo bocones en el sentido bastante amplio, mandaderos, especialistas en descalificar al adversario, a medio mundo, en ir a sentarse frente a otro, ir a pelear y gritar a ver quién grita más, y el que grite más es el triunfador, el que tiene la razón. Esa es la Honduras. Esa es la Honduras que vivimos, pero yo creo que ya ni usted, ni yo, ni la mayoría de los hondureños queremos ya eso para Honduras. Yo digo, hagamos el esfuerzo. Yo les abro esta posibilidad. Pueden haber otros espacios, ¿por qué no? A lo mejor con mayor propiedad que el nuestro, pero sobre todo creo que demanda de nosotros los hondureños un esfuerzo y un compromiso por cambiar Honduras. Gracias. Se me fue el tiempo. Bueno, gracias a usted y agradezco la invitación. Gracias. Vamos a seguir dialogando. Estos temas son permanentes. Muy bien. Mientras exista vida, ¿verdad? Así es. Exista la fuente, vamos a seguir dialogando. Gracias, licenciado Efraín Díaz Arbillá. Gracias a todos por habernos sintonizado aquí en Doble Vía.